Vamos a ir a la palabra del Señor. Estoy hablando de una vida llena de bendiciones. Y el día de hoy quiero hablar del fundamento de la vida bendecida. O sea, ese fundamento realmente que tiene que ver con que podamos tener las bendiciones del Señor. Es algo muy común y lógico, si usted quiere, que se habla en la palabra del Señor, que lo vemos en el transcurso de la palabra, cuando leemos la palabra. Pero cosas que podemos de nuevo aprender y reforzar en nuestra vida para poder seguir, ¿verdad? Seguir en el camino del Señor. Entonces, yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia en Deuteronomios capítulo 30. Vamos a leer del versículo 15 al 20. Deuteronomios capítulo 30. Vamos a ver ahí algunos aspectos importantes que van a ayudarnos a comprender lo que hoy yo le estoy hablando acá, del fundamento de una vida bendecida. Entonces, yo se la voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomios capítulo 30, versículos del 15 al 20. Vamos a leer así como usted está, siempre con mucha reverencia a la palabra del Señor. Usted por favor atienda la palabra ahí, no se desentienda, no se distraiga, ¿verdad? Ahorita dígale a cualquiera, no me molesten porque ahorita voy a escuchar la palabra, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra. Si usted tiene su dispositivo, utilícelo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Creo que para esto sí nos sirve bastante el dispositivo, ¿verdad? Porque solamente cambiamos de versiones ahí, pues leemos la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bueno, si no, usted me sigue aquí en la pantalla. Los hermanos ahí de multimedia siempre nos apoyan, ¿verdad? Para que usted pueda estar en contacto con la palabra de Dios. Dice ahí la bendita palabra del Señor. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te alejas, te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, pues elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Que el Señor bendiga esta palabra. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando del principio, estamos hablando del inicio, estamos hablando de una base sólida, sobre el cual se apoya algo. Y entonces, cuando hablamos del fundamento de una vida bendecida, estamos diciendo lo mismo. La vida que está llena de bendiciones está apoyada sobre algo. Hay un fundamento, hay un principios que tenemos que saber y que debemos de entender. Y aquí en este pasaje pues encontramos algo de esto, pero déjeme entrar todavía en unos detallitos antes de esto, porque encuentro aquí cosas importantes. Por ejemplo, de que tener una vida llena de bendiciones es por elección, fíjese usted. ¿Cómo es eso? Bueno, el capítulo 19 que acabamos de leer, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Y luego dice: entre bendiciones y maldiciones. La vida, o vivir una vida llena de bendiciones, es por elección.
usted y yo elegimos realmente si vivimos bajo maldición o bajo bendición. Y Dios le está hablando a través de Moisés aquí al pueblo y le está diciendo: ustedes son los que van a elegir. Creo que hace un tiempo el pastor nos habló también de este pasaje, de poder elegir realmente nuestras bendiciones o una vida llena de maldiciones. Entonces es por elección. Nosotros tenemos esa oportunidad para poder hacerlo. Aquí en el versículo 15 que leímos también dice: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Esta versión dice acá: entre la prosperidad y la calamidad. Y es que hemos visto en realidad que la prosperidad suele ser también una elección, porque todo esto tiene que ver con la mentalidad que tengamos. Pero especialmente en este pasaje, Moisés tiene en mente lo que acaba él de decirle al pueblo. Y si usted lee desde el versículo 20, capítulo 28 de Deuteronomios, usted se da cuenta de que hay una lista de bendiciones. Todas esas bendiciones, dice la palabra, vendrán sobre ti si obedeces. Pero son bendiciones que Dios tiene. Y es que Dios lo que está visualizando para el pueblo de Israel, porque aquí le está hablando al pueblo, lo que está visualizando es que el pueblo pueda vivir en bendición, bajo bendición, y que pueda disfrutar. Y es que si ustedes se dan cuenta, ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. Están a punto de que la promesa tenga su cumplimiento, y entonces lo que Dios quiere es que ellos puedan allí, en la promesa, en el cumplimiento de la promesa, disfrutar de todo aquello. Esta vida llena de bendiciones está asociada realmente en quién se pone la confianza. Y entonces Dios aquí está diciendo, cuando a través de Moisés le está dando a elegir al pueblo, incluso, mire Dios cómo es, a través de Moisés le está diciendo: pero elijan ustedes el bien, elijan la vida. Pero no se trata solamente de elegir la vida y decir: sí, yo quiero vivir, porque el hecho de elegir la vida o de elegir las bendiciones o elegir la prosperidad tenía que ver con algo muy importante, del cual yo le voy a hablar más adelante. Había algo ahí muy importante, pero no era entonces: sí, yo elijo vivir, está bien, ¿verdad? Y entonces vivo para gozar la vida y para disfrutar la vida como a mí me plazca, ¿verdad? No se trataba realmente de eso. Pero el Señor está dándole entonces a elegir al pueblo bajo la condición de que debían de confiar en Él, porque Dios estaba proponiéndole maldiciones, bendiciones, una vida llena de prosperidad, una vida llena de maldiciones. Pero Dios les está dando a elegir a ellos. Ellos tenían que hacerlo, pero en el consejo de Dios era: sigan lo bueno, sigan aquello que yo les estoy dando de bendición. Entonces, en el versículo 20 que leímos, encontramos tres aspectos que son la base realmente de esa vida bendecida. Y el versículo 20 dice: puedes elegir esa opción, o sea, la vida bendecida, al amar, o sea, amar a Dios. Y este es el primer aspecto: amar a Dios. A ver, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Bueno, creo que el hecho de estar acá y de haber reconocido a Él, pues podemos decir que le amamos. Pero este amor, si usted se da cuenta, a Dios era realmente el poder amarlo a Él, pero de una manera integral, de una manera completa, de una manera no superficial. El decir amo a Dios está muy fácil, pero hay aspectos que componen esto.
hay condiciones o hay cosas realmente que revelan mi amor por Dios. Y entonces todo esto viene de que el Señor le había dicho al pueblo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y Jesús lo vuelve a repetir ahí en San Marcos capítulo 12, versículo 30. Le voy a leer la versión 60, ¿verdad? La normal. Jesús dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y miren que esto se convierte en ese mandamiento que el pueblo de Israel debía de cumplir. Ellos querían disfrutar de esa vida llena de bendiciones. Lo que debían de hacer era amar a Dios. O sea, si queremos disfrutar de una vida llena de bendiciones, debemos de amar a Dios, pero de esta manera. Por eso yo le hablo de una manera integral, completa, no superficial, porque entonces amar a Dios es hacerlo con todo el corazón, esto es, con todos nuestros sentimientos. A ver, ¿cuántos de nuestros sentimientos muchas veces nos alejan de Dios? ¿Cuántos de nuestros sentimientos muchas veces nos hacen rechazar a Dios? ¿Sí? No, si a veces lo que a veces hacemos es amar a una persona más que a Dios, ¿verdad? ¿A alguien aquí le han prohibido ir a la iglesia? Y le han dicho: mira, si me amas, deja la iglesia, ¿verdad? Y alguien ha dicho: muy bien, ¿verdad? Entonces sí, es que no voy a ir a la iglesia más porque es que ella dice que no, ¿verdad? No, si hasta entre los mismos cristianos muchas veces. Sí, fíjense ustedes que hay jóvenes que son novios y el joven le dice a la señorita: ya no dances más, ¿verdad? Si me amas, deja la danza. Y como aquel está guapetón, peludo y todo lo demás, ¿verdad? La chica dice: está bien, papito, ¿verdad? Y dejan la danza. Sí. ¿Cuántas señoras les han dicho? Y no, porque siempre lo hemos dicho acá, lo voy a decir, ¿verdad? Porque han dicho: llévate tus cosas a la iglesia, dormite ya, porque solo iglesia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hacemos entonces en esas situaciones? Cuando la palabra del Señor dice que ese mandamiento, ese gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Estamos hablando, mis queridos hermanos, acá de alabar a Dios, de adorarlo, pero esta parte importante es de proponer al Señor en primer lugar. Esto es lo que está diciendo Dios acá a través de Moisés. Ustedes eligen esa vida llena de bendiciones, pónganlo a Él en primer lugar. Que Él esté en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Y cómo cuesta? Por eso le digo, decir amar a Dios está bien, lo decimos, pero realmente amarlo y dejar las demás cosas y tener a Dios, tenerlo a Él como prioridad, es lo que realmente nos ha costado mucho como cristianos. ¿Cuánto cuesta dejar a veces un tiempo? Porque sabemos de que van a pagar horas extras, por ejemplo, porque es que hay un trabajo extra que voy a hacer, por ejemplo, un día domingo, y a veces son los días domingo. ¿Cómo cuesta el poder elegir entre un trabajo y Dios, por ejemplo? Hay quienes muy atrevidos que lo han hecho y han dicho: mire, no, es que yo tengo que estar en la iglesia. Perdone, pero no, este trabajo no lo acepto porque no puedo. Algunos lo han dicho, le digo muy atrevidos, ¿verdad? Porque hay gente que dice: entre la iglesia y el trabajo, no, pues sí, la iglesia no se va a mover, ¿verdad? El lugar ahí va a estar, y de todas maneras hay muchos domingos más en el año, ¿verdad? Y no importa, por unos cuantos quetzales más, que son muy útiles, ¿verdad que sí? Claro que son muy útiles, por supuesto.
Y entonces nos cuesta elegir en realidad entre Dios, amarlo a Él como a Él se le debe amar, y amarlo como nosotros queremos. Últimamente he mencionado esto. A veces a las personas se les dice: es que yo te amo a mi manera, ¿verdad? ¿Sí? Y la última vez dije, ¿verdad? Te amo, es que yo sí te amo, y la señora con el ojo hinchado, ¿verdad? Sí, es que es mi forma de amarte. A veces pensamos que a Dios lo podemos amar de esa manera. Señor, es que yo te amo así, ¿verdad? Yendo cuando pueda, estando ahí cuando pueda o como yo quiera. Y pensamos que amarlo a Dios es de esa manera. Cuando decimos que amamos a Dios, en realidad es desearlo. Desear a Dios para poder estar con Él siempre, en todo momento. Pensar en Dios. A ver, ¿cuántos piensan en Dios todos los días? Pues debemos de pensar en Él todos los días. ¿Y esto qué significa? Tener su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Estar practicando su palabra, ver de qué forma podemos nosotros retener su palabra en nuestro corazón. Eso es amarlo. En el pensamiento de Dios, amarlo es no ir tras otros dioses. Eso era lo que siempre, si usted lee los versículos antes, lo que siempre Dios le hablaba al pueblo de Israel. Se lo voy a decir de esta manera, y no para que pequemos, pero el Señor prácticamente cualquier cosa, cualquier falla del ser humano, Él lo dejaba, no quiero decir lo dejaba pasar, porque el pecado Él no lo tolera, pero solo para que me entienda. O sea, no que lo dejara pasar, sino que lo toleraba, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se trataba de idolatría, era lo que a Dios más le dolía en su corazón. Cuando el pueblo se apartaba, cuando miraba que el pueblo de Israel se iba tras otros dioses. Imagínese usted que cuando aquellos hicieron aquel becerro de oro, ¿se acuerdan? El Señor se molestó tanto, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Hubo una gran masacre ese día ahí. El juicio del Señor vino sobre el mismo pueblo. Entonces, mire, es de esa manera. No le digo que usted peque y haga cualquier cosa y entonces no adorando a otros dioses es suficiente. No, amar a Dios, estamos hablando es desearlo y ponerlo a Él en primer lugar, para entonces alabarlo, adorarlo, darle nuestra adoración. Recuerda que Jesús le dijo a Satanás en aquella tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Pero por supuesto no le estaba pidiendo al diablo que lo amara, porque era imposible. Pero podemos entender de que esta es una forma de poder demostrarle al Señor nuestro amor. El otro aspecto es obedecer a Dios. Leímos que ahí en el versículo 20 dice: puedes elegir esa opción al amar, y luego dice al obedecer. Ahora, la obediencia. La obediencia no es lo que nosotros pensamos que es obediencia. A veces tenemos un concepto muy vago de lo que es obediencia. Y pensamos que si hacemos unas cosas y no hacemos otras, de todas maneras estamos en obediencia. ¿Sí? Y mire que no es de esa manera. Obedecer en realidad es hacer lo que Dios dice. Es hacer lo que Dios dice como lo dice, y luego es hacer lo que Dios dice como lo dice y todo lo que Él dice. Así es obedecer. Miren cómo somos o cómo fuimos en algún momento con nuestros padres o los jóvenes. A veces pensábamos en obedecer a nuestros padres en algo, pero en otras cosas estábamos desobedeciendo. En algunas cosas hacíamos caso, pero las que no nos convenían no hacíamos caso, ¿verdad? Y actuamos como hijos de Dios de esa manera.
Pensamos que obedecer unas cosas, hacer algunas cosas, esa es obediencia. Dios está pidiendo la obediencia completa de nuestra vida. Que en verdad, en la obediencia a Él, le demostremos nuestro rendimiento a Él. Y que podamos realmente obedecerle. A veces pensamos que la obediencia es cumplir con algunas cosas o con aquellas cosas que se nos exigen para no ser castigados. Esa no es obediencia. Aunque el Señor tiene que proponer siempre: aquí está la bendición si obedeces y aquí está la maldición si desobedeces. En realidad, cada una de estas cosas son consecuencias a mi obediencia, consecuencias a mi desobediencia. Pero regularmente somos de esa manera, no nos gusta el dolor. ¿A cuánto les gusta el dolor? No, nadie va. Solo que alguien se declare masoquista. Ay, mire, yo amo el dolor, ¿verdad? Ay, mira, que el que salga sangre de mí, ¿verdad? Qué sabroso. ¿Cuántos le tememos aquí a una jeringa? Cuando vamos ahí con el doctor y nos tiene que inyectar. Bueno, antes le tenía yo temor a eso, y después de tantos pinchones, pues uno como que dice: ay, qué rico, deme más, ¿verdad? Pero mire que ir con el doctor no era complicado, no sé, para muchos, pero es por eso, porque esto era como que esto implicaba dolor, pues, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos están haciendo por ahí? Si venimos a apagar esta bocina sería bueno, por favor. Bien. Entonces le tememos al dolor. Y entonces, cuando nuestros padres nos decían: mira, si te portas mal, te va a caer, ¿verdad? Como decimos los papás. Y cuando se decía te va a caer, ya sabíamos de que nos iba a caer un chocolate, ¿verdad? No era chocolate. No sé si me regala un poquito de volumen, perdón, estoy sintiendo que no me escucho. Y no sé si me escuchan allá, yo creo que sí. Bien, entonces, por ello mismo, tendíamos siempre a obedecer y a decir: bueno, voy a hacer caso. Porque más todavía, cuando tal vez habíamos desobedecido, habíamos hecho aquello que nos dijeron que no haríamos, y entonces sí nos habían corregido, ¿verdad? Con un cincho, con una correa, no sé, ¿verdad? Los más antiguos con un chicote de bolas, ¿verdad? O sea, esa era otra cosa. Y entonces, o le habían tirado la chancleta, ¿verdad? Cuando ya habíamos experimentado eso, era como que entonces no lo hago, porque es que si otra vez llego tarde, la cosa no va a estar bien en casa, ¿verdad? O si no cumplo con las tareas, ¿verdad? De la casa, pues de seguro pues voy a tener un castigo, ¿verdad? No sé. Y a veces ante esas cosas nosotros decimos: entonces voy a obedecer, pero déjeme decirle que si yo tengo en mente el castigo, no es obediencia. Se obedece por amor. Y por eso está ligado. Estamos hablando del fundamento de una vida bendecida. Si yo amo a Dios, además de lo que ya le hablé, yo voy a obedecer los mandamientos voluntariamente. Lo voy a hacer con amor. Lo voy a hacer con entrega. No lo voy a hacer solo porque me voy a ir al infierno, pues, ¿verdad? Porque antes ese era el gancho para traernos a las personas al Señor. Y nos pasaban o les pasaban la película del infierno, ¿verdad? Y ahí estaba la gente, padres. Aquel se le quitó la cabeza y se quedó en el casco, miren, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa escena? Muy macabra, ¿verdad? ¿Sí?
y aquel aparecía todo torcido en el infierno. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Así las vamos a pasar aquí, tal vez algunos se arrepienten. ¿Sí? O el Herodes, ¿verdad? Que cae engusanado y aparece en el infierno. De plano, sí será para mí, ¿verdad? Entonces obedezco, entonces sí, aquí estoy, ¿verdad? Y me rindo. Algunos por gracia de Dios todavía están aquí, ¿verdad? Porque se arrepintieron en ese tiempo. Gracias a Dios por esa película. Ahora les vamos a pasar el Chucky para que se arrepientan. Un Chucky cristiano. Pero mire, a veces tenemos en mente el castigo y entonces decimos, no, uy, qué miedo, ¿verdad? No, entonces voy a cumplir, voy a hacer, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ayunar, ¿verdad? Y a veces pensamos que esa es obediencia. Esa no es obediencia. O sea, es una forma en realidad en la que Dios tiene que tratar con el pueblo, que el Señor le dice que era de dura servicio, o sea, que era terco, que no hacía caso. Y que aún así pareciera que al pueblo le gustaba esa forma de vida y seguía muchas veces desobediente. Pero el llamado es a la vida llena de bendiciones, es que obedezcamos a Dios amándole a Él. Cuando le amamos a Él y obedecemos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, todo lo que Él dice, como usted lo encuentra, si usted lee el Salmo 119, usted se va a encontrar con todos estos términos, habla de las palabras de Dios, ¿verdad? Y todo esto, pero está hablando de la palabra, de sus mandamientos. No nos gustan los mandamientos, no nos gustan a veces que nos exijan. No nos gustan que nos pongan normas, leyes. ¿A quién le va a gustar que le pongan normas en la casa? A veces no nos gusta, pero debe ser de esa manera. Para poder vivir una vida llena de bendiciones, el Señor tiene que trazar sus leyes y sus normas de manera que podamos amarle a Él y obedecer sus mandamientos, su palabra. El siguiente aspecto, ya con esto voy a ir terminando. Solo déjeme conseguir aquí el versículo 20 porque lo extravié. Dice, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer. Esta versión dice, Nueva Traducción Viviente, y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. La versión Reina Valera dice, seguir a Dios. Y me gusta. Cuando habla de seguir a Dios, aquí habla de compromiso, que es esa parte que tiene mucho que ver. Yo busqué esta palabra de seguir y fíjense que es una palabra hebrea que es debak o dabak, pero el significado es asirse o adherirse. ¿Qué entendemos por adherirse? Adherirse es pegarse, ¿sí? ¿Ha comprado usted cinta adhesiva? Eso tiene un pegamento que pega. Y cuando hablamos de adherirse o seguir a Dios, es adherirse a Dios. Pero mire esta otra parte, es agarrar por persecución. Significa que es ir tras de Dios para lograr asirse de Él, tomarse de Él y no soltarse de Él, para que a donde Él vaya, yo vaya. Para donde Él me lleve, yo vaya. Y esté siempre en el camino del Señor, pegado a Dios. Pero esto también habla de la permanencia en el Señor. Porque cuando estoy adherido, no me voy a despegar de allí. Cuando yo estoy asido, tomado de Él, no me voy a despegar, no voy a soltarlo. Entonces voy a permanecer en Dios. Entonces le decía, a donde Él vaya, yo iré. Ahí a donde Él me lleve, pues yo también iré.